Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Inglaterra. Al inicio de sus estudios en Cambridge leyó uno de los escritos de Euclides, el cual le llevó a su gran interés por la geometría y las matemáticas. A finales de 1664 desarrolló su teoría del binomio y comenzó a hacer las contribuciones a las matemáticas gracias a este teorema. Por los años 1665 y 1666, Newton desarrolló la teoría del inverso cuadrado, la gravitación universal. Hizo un análisis más profundo de su teorema del binomio y también de las fluxiones, análisis de las fluxiones, lo cual fueron de los grandes rasgos que Newton aportó a nosotros. En 1669 Newton pasó a tener una cátedra en Cambridge, ocupando la que dejaría de renunciar Isaac Barrow, que en ese entonces era su profesor. Hacia 1679 verificó su ley de la gravitación universal y estableció la relación de sus leyes y las leyes del movimiento de los cuerpos celestes de Kepler. Newton descubrió los principios del cálculo diferencial integral hasta 1665 y también en 1666. Y en 1687 sus célebres contribuciones fueron escritas en Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que es el libro que tiene las leyes del movimiento que pues conocemos hoy. Y estas son las 3 leyes de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Esta ley dice que todo cuerpo en reposo sigue en reposo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Y un cuerpo en movimiento continúa moviéndose en una velocidad constante a menos que sobre él se aplique una fuerza externa. Galileo Galilei y posteriormente Newton se dieron cuenta de que durante la vida cotidiana esta fuerza externa que nosotros no vemos es el rozamiento o fricción que provoca que un cuerpo se detenga cuando se le aplica una fuerza y se mueve. Además, Galileo Galilei razonaba que si a un objeto se le quitaban todas las fuerzas externas que se le aplicaban, en realidad su velocidad nunca cambiaría y se mantendría constante. Y a esta propiedad de la materia le llamó inercia. Dentro de la primera ley de Newton están los sistemas de referencia inerciales. No todos los sistemas de referencia se pueden llamar inerciales, ya que no en todos se puede observar este efecto de inercia. Un ejemplo de esto es cuando una persona está sobre un carro y tiene una pelota en la mano. Si la persona simplemente lanza la pelota, esta pelota describe un movimiento vertical con una velocidad constante. En cambio, si el carro se mueve y la persona hace esto, para esta persona la pelota va a hacer exactamente el mismo movimiento vertical. Pero si existiera un observador que está viendo la escena desde el suelo, se daría cuenta que en realidad la pelota no describe un movimiento vertical, sino una parábola, ya que también existe un componente horizontal, que es en este caso el carro en movimiento. Entonces podríamos decir que la persona que tiene la pelota es un visualizador no inercial, y en cambio la persona que ve la escena desde el exterior es un visualizador inercial. La segunda ley dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que se actúa sobre él, inversamente proporcional a su masa, con una fórmula que dice que la sumatoria de las fuerzas, que la fuerza es un vector, es igual a la masa por la aceleración, que igualmente es un vector, lo que significa que si a un objeto se le aplica una fuerza, el objeto va a producir una aceleración al aplicarse la fuerza y que éste se mueva. Pero si un objeto que tiene una masa más pequeña se le aplica una fuerza exactamente igual a la de un objeto que tiene una masa mayor, entonces el que tiene la masa menor va a producir una aceleración más grande de la que tuvo la masa mayor. Por eso usualmente se explica con masa 1, masa 2, etc. Por ejemplo, si yo le aplico una fuerza a este objeto, la fuerza que yo ejercí provocó una aceleración en el objeto. Pero si aplico la misma fuerza en la pantufla, saldrá volando porque la fuerza, esa tiene una masa menor a la que el objeto primero lo tuvo. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Esta fuerza dice que cuando dos cuerpos interaccionan mutuamente, se ejercen fuerzas entre sí. Estas fuerzas son iguales en módulo y van en direcciones opuestas. Esto se representa como cuando A ejerce una fuerza sobre B
B ejerce una fuerza de la misma intensidad pero en la dirección contraria hacia A, creando la fórmula FAB es igual a menos FBA. Las fuerzas se dan en pares, que es un par llamado acción-reacción. No hay que confundir estos nombres como que una fuerza desencadena a otra, pues ambas fuerzas se dan al mismo tiempo. Lo que quiere decir es que si una fuerza de acción se ejerce sobre un objeto, la fuerza de reacción tiene que aplicarse sobre otro objeto distinto a ese. Porque si ambas fuerzas se ejercen sobre un mismo objeto, no serían fuerzas de acción-reacción. Para ejemplificar lo siguiente podemos utilizar un puff sosteniendo una vasija. La vasija está haciendo una fuerza sobre el puff, la cual llamaremos fuerza W. Y el puff está haciendo una fuerza sobre la vasija, que llamaremos W'. Este par de fuerzas son un par acción-reacción debido a que la vasija actúa sobre el puff y el puff actúa sobre la vasija, uno compensando el peso del otro. Asimismo, la vasija está haciendo una fuerza sobre la Tierra y la Tierra está ejerciendo una misma fuerza sobre la vasija. Una es llamada N y la otra es llamada N'. Este par de fuerzas también es una acción-reacción, ya que la fuerza que está aplicando la vasija sobre la Tierra se compensa con la que la Tierra está aplicando sobre la vasija. En cambio, no podemos decir que la fuerza que aplique la vasija hacia el puff y la de la Tierra hacia el puff son un par acción-reacción, ya que ambos están actuando sobre el mismo objeto.